Hola, buenas tardes, buenos días, según el horario que ustedes estén escogiendo. Vamos a dar inicio a este tema que se llama precisiones metodológicas para el análisis de casos. Este tema tiene el propósito de hacer ciertas puntualizaciones con respecto a la forma en la que se lleva a cabo el análisis dentro de esta institución. Y para eso, bueno, es necesario antes que nada pues hacer este tipo de aclaraciones en cuanto a la metodología, los criterios y todas las situaciones que regularmente tomamos en cuenta para poder hacer un adecuado análisis y, en su caso, emitir pues un juicio o una valoración con respecto a una queja o a una controversia que tenga algún usuario de los servicios de salud con algún profesional de la salud. Vamos a partir entonces de la situación de conocer cuál es el objetivo de esta presentación, que es conocer los elementos a considerar en el análisis de un caso de conflicto legal entre un profesional de la salud y un paciente para determinar si hubo o no una buena o una mala práctica. Ese es el propósito de esta presentación. Vamos a ver como una parte inicial, obviamente, que es un caso, porque eso son lo que nos llega a nosotros, los casos que van presentando cada uno de los pacientes que están inconformes, y sobre ese caso es sobre el cual se hace un análisis. Entonces vamos a ver este concepto de lo que es el caso y posteriormente es el análisis, cuál es el fundamento filosófico del análisis, en qué consiste, qué aspectos tenemos que considerar dentro de lo que es el análisis, como los elementos que lo componen y ciertas precisiones que se deben de llevar a cabo para poder hacerlo de la mejor forma posible. También hay digamos un aspecto ya al final para determinar si hubo o no una buena o una mala práctica y más o menos cuáles son las consecuencias derivadas de ese análisis que se realiza en la institución. Vamos a comenzar con, digamos, cómo surge esta cuestión metodológica de lo que es el caso. Un caso se considera que es algo, digamos, único y se inició en 1870 en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. De un inicio, el profesor que estaba a cargo de una materia de Derecho Civil se encargó justamente de presentar casos a sus alumnos para que la materia no fuera tan tediosa, tan aprenderse normas, leyes, reglamentos, etcétera, de una forma, digamos, un poco pues aburrida, ¿no? Entonces él planteaba casos y estos casos les pedía a los alumnos que los resolvieran y ellos iban y consultaban las leyes para irle dando una solución a un determinado caso que él planteaba como una forma didáctica. Esta metodología tuvo mucho éxito y después se integró a los programas de derecho en general, no solo a una materia, sino que a varias materias, y de esa manera iban presentando pues las diferentes corrientes dentro del derecho y presentando casos, haciendo un análisis, digamos, un poco más profundo de algo específico. En 1920 se aplica al ámbito de la administración, también en la Universidad de Harvard, donde los futuros administradores tenían que resolver algunos casos que presentaban, por ejemplo, las empresas en particular, y veían, digamos, como que todos los aspectos, tanto financieros, del personal, de la cuestión de la maquinaria o los aspectos de ventas, y contemplando todo esto en una empresa en particular por sus características, digamos, únicas, en este caso, y que presentaban a este caso para que dieran diferentes soluciones o alternativas de solución. Posteriormente se emplea o se integra una técnica que se denomina role-playing, en la cual los participantes además hacían como una escenificación acerca de las posturas que cada uno tenía que defender en una asamblea de accionistas o en una situación jurídica, y esto también además les daba esta facilidad para poder físicamente
integrar un cierto comportamiento representando alguno de los papeles dentro de estos casos. Y finalmente en 1985 llega a la Escuela de Medicina. Y en la Escuela de Medicina, también siguiendo más o menos los mismos criterios, se ven los casos de los pacientes a cargo de diferentes enfoques, de diferentes especialistas, y dando una visión general acerca de una situación determinada o de una enfermedad determinada. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que es un caso. ¿Cómo se define esta, digamos, metodología? Bueno, pues un caso es una experiencia singular que suele incluir tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Es decir, no se trata de resolver una situación a como uno siente o piensa que se debe resolver, sino que también se tiene que fundamentar o que estar presente todos los aspectos cuantitativos que sea posible y que den cuenta de la situación en general, pero también intervienen algunas cuestiones de carácter cualitativo que tiene que ver con las conductas, el comportamiento, el ambiente en un momento determinado. Se busca, antes que nada, pues resolver un problema, y esto implica que hay que obtener, digamos, diferentes alternativas. Esto es importante porque quiere decir que para un caso no solo hay una forma de resolver los problemas o una forma de resolver el conflicto, sino que pueden existir diferentes alternativas, y con base en algunos estudios, tanto de carácter cualitativo o cuantitativo, pues se pueden tomar soluciones para una situación determinada. Entonces, bajo esta perspectiva, a grandes rasgos sabemos cómo identificar cuáles son estos casos, y sobre eso, digamos, tener como una metodología didáctica para poder entender una serie de relaciones que se dan alrededor de una situación determinada y que es importante considerar para finalmente tomar algún tipo de decisión. Vamos a ver también el concepto de análisis, y el concepto de análisis tiene que ver desde la etimología. El fundamento filosófico es, digamos, un elemento importante dentro de la corriente filosófica de lo que es la hermenéutica, y cuáles son los propósitos de esta corriente, así como los elementos que la integran. También cuál es su importancia, por qué es tan importante el análisis, y dentro de pues, algunos niveles cognitivos que manejan algunos autores, tiene que ver mucho con el aspecto de alto nivel de razonamiento, porque hay que considerar una serie de elementos que conllevan o que se encuentran dentro de un caso en particular, y que eso nos da una visión general para poder plantear una alternativa de solución. El análisis es un elemento fundamental de esta corriente filosófica que es la hermenéutica. La hermenéutica, por su parte etimológica, proviene de Hermes, que es el hijo de Zeus y Maya dentro de la mitología griega, y Hermes es el dios que es encargado de la mediación, de la comunicación, de las negociaciones. De hecho, era el dios, digamos, como de los comerciantes. También se consideraba el dios de las fronteras o de las puertas, y era pues un dios hasta cierto punto, digamos, como tenía esta facilidad para negociar, para convencer a otros de venderles algo, pues tenía que ver mucho con el aspecto de la comunicación. Y Zeus lo utilizaba o lo empleaba o se comunicaba con él de tal forma que Hermes era el que le comunicaba o le llevaba todas las situaciones que estaban dando tanto en la parte del cielo como en la tierra, ¿no? Entonces él era el comunicador, el que de alguna manera se cubría con un manto invisible y pasaba entre los hombres y entre los dioses, y entonces escuchaba todo lo que entre ellos se decía acerca de Zeus, y luego iba y se lo decía a Zeus, de tal forma que Zeus siempre estaba enterado de todas las, digamos, situaciones que se daba tanto con los demás dioses como con los seres humanos. Entonces, teniendo este elemento y esta característica, digamos,
que tiene que ver con la elocuencia, con la manera de expresarse, pero también con esta parte un tanto invisible que nos dice de lo que hay detrás a veces de algún tipo de comunicación, es por lo que se le denomina hermenéutica. También tiene que ver con los aspectos, digamos, de lo que está cerrado, de lo que no se puede ver, etcétera, y de ahí vienen o se derivan algunas palabras como lo hermético, que tiene que ver con este aspecto, digamos, con este fundamento filosófico y mitológico de este término de hermenéutica. Aristóteles escribe una obra que se denomina Permineias, y es parte de un conjunto, digamos, de escritos que se denominan el Organón, y dentro de ellos, que es el último justamente, se refiere a esta parte de la comunicación en la cual las personas o escriben, sobre los alumnos, digamos, de Aristóteles, escribían, y él podía decir más o menos por los escritos que hacían, pues de dónde provenían, cuál era su nivel dentro de la sociedad, si eran ciudadanos o de qué provincia provenían, etcétera, porque a través de la comunicación él se daba cuenta, se percataba de la forma en la que, pensaban, o de la forma en que estaban, digamos, como que había sido su historia o su comunicación, etcétera. Entonces, a través de ese escrito, él se percataba de todos estos aspectos, y bueno, pues al final de cuentas, los que somos docentes nos podemos percatar también en este sentido, considerando que los alumnos a veces reflejan mucho de lo que expresan o de sus historias, de sus ambientes en algún escrito. Cuando solicitamos algún ensayo o algún reporte, etcétera, se refleja, ¿no?, en su vocabulario, en la forma en que se expresan, etcétera, ¿no? Dicen que escribimos como pensamos. La hermenéutica, desde el punto de vista filosófico, como corriente filosófica, tiene ciertas características que vamos a ir viendo cómo se van a ir aplicando a lo que es el análisis de los casos, y cómo tienen que ver con el descubrir algo que se denomina como, o que nosotros conceptuamos como lo que es la verdad, y que tiene que ver con lo que se está buscando como cierto o como verdadero en una situación determinada. Las características en términos generales son, primero, la lingüisticidad del ser. El ser es siempre temporal e histórico, siempre vivimos en un momento histórico, y ese momento histórico es irrepetible. También hay una preconcepción, o lo que se denomina un círculo hermenéutico, la imposibilidad de conocer o de tener un conocimiento exhaustivo de la realidad, o totalitario, o digamos que completo de una situación determinada, porque sí tenemos que reconocer que hay cosas que no podemos conocer cabalmente en su totalidad. Y por último, pues que todos de alguna manera tenemos una interpretación acerca de los hechos o acerca de las situaciones, y el enfoque que nosotros le demos, bueno, es tan solo una parte de esa realidad. Estas características son de una forma más ejemplar, o de una manera más explicada. La lingüisticidad del ser tiene que ver con que todo lo que nos rodea dice algo de nosotros. Los espacios mismos dicen mucho de para qué es ese espacio. Si estamos, por ejemplo, en un aula, la propia disposición del mobiliario, la forma en la que se acomodan las mesas, etcétera, nos dice que se trata de un aula, y esa aula pues es para la enseñanza. En el ejemplo que estoy poniendo, pues todos nos damos cuenta por toda la disposición, el mobiliario, etcétera, nos damos cuenta de que pues se trata de un quirófano, y nosotros mismos como personas, como seres humanos, también decimos mucho de nuestra propia persona, pues desde nuestra propia constitución física, la forma en la que vestimos o en la forma en que nos expresamos, está diciendo de quiénes somos, cómo somos o qué tipo de carácter podemos tener, etcétera.
La parte del que el ser es temporal e histórico, bueno, pues se refiere a estos momentos en los cuales pues no podemos considerar que todo está siendo o permanece fijo o estático, sino que en el tiempo, el simple paso del tiempo nos dice ya muchas cosas y no podemos evaluar una situación bajo una perspectiva de hace 10 o 15 años o 50 años, bajo una perspectiva actual con todo el avance tecnológico, toda la modernidad que se tiene en este momento. También hay otra característica que es la preconcepción del círculo hermenéutico, y es que nosotros tenemos algún tipo de antecedente con respecto a ciertas situaciones o a ciertos objetos o a ciertas personas incluso. Esto quiere decir que, por decir como está en el ejemplo, nosotros podemos tener un concepto, por ejemplo, de un animal como por ejemplo, un gatito, y la otra persona pues puede tener el mismo animal, pero su perspectiva es diferente. En este aspecto, esta preconcepción también nos da una forma diferente de pues, ver la realidad y nos da una interpretación diferente de un hecho en específico. Bueno, pues creo que para todos es muy claro que realmente no podemos conocer la realidad en su totalidad, siempre vamos a conocer varios aspectos de esa realidad en la medida en la que podamos conocer la mayoría o nos podamos, digamos, que conocer todos estos enfoques o diferentes enfoques, pues nos vamos a poder acercar un poco más a lo que es esa realidad. Pero también debemos ser conscientes que no vamos a tener una concepción totalitaria porque pues tenemos algunas situaciones diferentes y tenemos la limitante de nuestros sentidos, de nuestros propios sentidos, que nos van a dar esta visión totalmente pues diferente de un hecho o una situación. Y por último viene toda esta parte que tiene que ver con la interpretación. Con todos los puntos o todos los aspectos que hemos visto previamente, nos podemos dar cuenta o podemos llegar a la situación de que la interpretación que se pueda hacer de una cuestión en particular, pues simple y sencillamente no va a ser más que una interpretación, en la cual se pueden considerar diferentes aspectos, puede tener diferentes enfoques, pero finalmente va a ser una interpretación. Entonces no es tan sencillo poder hacer una interpretación, digamos, como que fuera de el propio juicio que se tiene que llevar a cabo. Bueno, sin embargo, esto es una corriente filosófica, y esta corriente filosófica pues supone justamente que en la medida en la que se conozcan todos estos enfoques y se conozcan todas estas limitaciones, pues se pueda dar una interpretación real de lo que hay detrás de una determinada acción, o sea, es decir, poder captar cuál es la intención que hay detrás de una acción o de un hecho o de un acto determinado. Y bueno, pues pasamos ahora a lo que es el concepto de análisis. Y el análisis pues es la simple acción de dividir un todo o una situación determinada en tantas partes como sea posible y poder dilucidar cuál es la relación que existe entre cada una de estas partes y cómo todas esas partes se reúnen nuevamente para conformar ese todo. Entonces ese es el propósito del análisis y tiene que ver con el desmenuzar o el desintegrar algo que aparentemente está completo o está integrado y ver cómo o de qué partes se compone. Esto es en su concepción, digamos, básica de lo que es el análisis. Sin embargo, el análisis tiene ciertas características que es importante tomar en cuenta. Uno es el análisis de los elementos, que es justamente la partición de ese todo en tantas partes como sea posible. Otro aspecto u otra característica es el análisis de las relaciones, es decir, cómo se relaciona una parte con la otra y cómo estas partes pueden en un conjunto
dentro de ese conjunto mayor, llevar algún tipo de actividades o de operaciones. Y por último, viene el análisis de los principios organizadores, que tiene que ver con la integración, digamos, como de esos subsistemas y cómo interactúan esos subsistemas. En la diapositiva estoy presentando una parte que es el análisis de los elementos, donde están, digamos, como los órganos en general. O sea, cada cuerpo del ser humano o de cualquier animal tiene ciertos elementos, y esos elementos pueden estar por separado. Eso sería un análisis, digamos, muy básico, y donde no estamos avanzando al siguiente punto, que es el análisis de relaciones, es decir, qué tipo de órganos se relacionan con otro tipo de órganos y presentan una determinada función. En este caso, lo que está en la diapositiva, pues es un sistema digestivo o un aparato digestivo que se compone de ciertos elementos que todos actúan en conjunto y que lo especifican o lo delimitan de alguna manera. Y por último, en la siguiente diapositiva, se integran todos los sistemas, es decir, se establecen las relaciones que existen entre cada uno de estos sistemas y cómo entre todos actúan entre sí para poder llevar determinadas funciones, ya sea, digamos, en este caso, pues el funcionamiento general del cuerpo humano. ¿Cuáles son los beneficios del análisis y del poder llegar a, digamos, a estos niveles o poder alcanzar estos niveles? Uno, nos permite tener un conocimiento más profundo acerca de cómo se integra una determinada situación. El poder analizar en cada una de las partes nos va a permitir de alguna manera conocer con más profundidad cuáles son esos elementos que lo integran, y posteriormente, bueno, pues esto ir viendo cómo se relacionan, y de eso nos va a llevar a, digamos, al todo en general. Otro beneficio es que al hacer este análisis nos podemos percatar de que existan o hay algunos errores que se puedan corregir dentro de todo un proceso, dentro del análisis que se esté realizando, descubrir esta parte a lo mejor del órgano o del sistema que no esté funcionando de una manera adecuada, y también esto es parte de este conocimiento que nos proporciona el análisis, y por lo tanto pues es beneficioso. También nos ayuda a analizar nuestras propias perspectivas, porque de alguna manera modifica la forma en la que vemos las cosas. El hecho de poder ir a profundidad con respecto a un conocimiento, pues va a modificar ciertos criterios que a lo mejor antes eran diferentes, previos al análisis, y que finalmente pues van a modificar esta estructura de conocimiento. Evita también algunas posturas, digamos, egoístas, porque nos permite, al ver, digamos, diferentes enfoques, nos permite ver que a lo mejor otros tienen razón, o que tienen otra forma de ver las cosas, o que esa otra forma de ver nos permite un mayor conocimiento, etc. Entonces, esto evita de alguna manera pues el tener una postura, digamos, estática o muy rígida con respecto a una situación o a un hecho determinado. Por lo tanto, bueno, pues esto nos va a ayudar a reflexionar acerca de nuestras propias creencias, de nuestros propios conocimientos también, y va a contribuir también a la solución de los problemas y por lo tanto a la toma de decisiones. El propósito al final del análisis va a ser poder emitir un juicio que esté basado en aspectos de carácter cuantitativo y aspectos de carácter cualitativo. Los criterios objetivos nos van a decir las cantidades, las fechas, los nombres, los números, etcétera, pero también las evidencias subjetivas nos van a hablar acerca de las intenciones, de la conducta o del comportamiento y de todo lo que hay detrás. Entonces, esta parte, digamos, subjetiva que todos captamos, pero que a veces no
no se reconocen del todo, nos van a permitir hacer un juicio pues más equilibrado con respecto a una situación determinada. Pasando ya, digamos, como que al análisis en el campo del derecho, lo que se busca dentro de la administración de la justicia es justamente el encontrar la verdad o la realidad de los hechos, que de lo que se hizo realmente se hizo de una manera adecuada o que de lo que se hizo no se llevó a cabo de una forma adecuada. Tanto la justicia que administra el Estado como los métodos judiciales o los órganos que se encargan justamente de hacer el análisis de una situación determinada, pues van a buscar justamente eso, o sea, la intención es buscar cuál es la verdad dentro de una situación o de un hecho determinado. Bien, pero viene la pregunta, digamos, pues más importante, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad, digamos que tiene muchas definiciones y tiene muchos campos de aplicación, dependiendo del enfoque, dependiendo de la formación, dependiendo del conocimiento de las personas o de la profesión, etc. Entonces, cada una tiene, digamos, una cierta definición de lo que es la verdad. Sin embargo, hay, digamos, ciertas puntualizaciones con respecto a esto, acerca de lo que es la verdad, y esto, bueno, se plantea desde el punto de vista filosófico como una verdad, como una correspondencia o una relación entre una cosa y otra, es decir, que a lo mejor uno actúa con verdad cuando su conducta o su comportamiento es acorde al beneficio de otra persona. Entonces hay una cierta correspondencia entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa. Otro aspecto de verdad es, por ejemplo, una revelación que tiene que ver a veces en el campo de la investigación científica. Los descubrimientos que se llevan a cabo, pues finalmente son una revelación de un determinado hecho natural a lo mejor, pero que se descubre, y eso también se considera que es una verdad, ¿no? También es algo que es conforme a la regla, es decir, que la persona puede ser, digamos, a lo mejor honesta, o se apega a ciertas normatividades, entonces está actuando de una forma correcta, está actuando con verdad, etc. También cuando hay una coherencia, es decir, que entre lo que se dice y lo que se hace corresponde a la intención que hay detrás. Y también la verdad se ve como un aspecto de utilidad, es decir, como de beneficio hacia otras personas, no solo en el campo, digamos, económico, sino también en el campo, digamos, de la utilidad que pueden tener algunos aspectos tecnológicos o algunos instrumentos, etcétera. Bueno, pues ahí también hay una correspondencia, y esto, bueno, busca de alguna manera un beneficio para quien esté utilizando este tipo de herramientas. Entonces, bajo estas perspectivas de pues lo que es la verdad, se plantea este aspecto que tiene que ver con la cuestión del derecho, ¿no? O sea, ¿qué se evalúa en el derecho? Si buscamos la verdad, ¿cómo se descubre esa verdad o esa realidad de los hechos que son bajo los cuales se va a emitir un juicio o se va a emitir algún tipo de sentencia, o en su caso, en el caso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues un laudo que es equivalente a una sentencia? El derecho justamente busca que haya una verdad, que haya una congruencia entre ciertos valores que son intangibles, que no podemos ver ni cuantificar ni medir. Aquí están planteados los valores de los profesionales de la salud, y que esos valores se vean concretados o se hagan concretos en acciones que van a llevar a cabo y que correspondan de una forma
adecuada a la situación del paciente, ¿no? Ya hablando en el campo específico de los profesionales de la salud. A eso es a lo que se considera una verdad jurídica, que todos estos valores de carácter profesional correspondan a las acciones que están encaminadas justamente al beneficio de los pacientes. Esta vinculación que se da es justamente todas las acciones, esta conducta, este comportamiento del profesional de la salud, ya sea tanto el profesional médico, el profesional de enfermería, los técnicos, los auxiliares, todo el profesional que interviene en una atención, digamos, de salud, y que esto corresponda a una situación, a un hecho determinado. Los profesionales de la salud, en términos generales, son también responsables no solo de las propias acciones, sino también de aquellas personas a las cuales están bajo su mando y siguen sus instrucciones o siguen sus indicaciones para llevar a cabo ciertos procedimientos. Entonces, en ese sentido, el profesional de la salud es responsable de este elemento que tiene que ver con las acciones o con las omisiones, es decir, dejar de hacer algo que se sabe que se tiene que hacer, pero que de alguna manera no se llevó a cabo o no se hizo. Y todas estas acciones van a tener un efecto en el paciente, un efecto en el usuario de los servicios, y este efecto puede ser que le cause un daño. Al causarle un daño va a afectar un derecho o un bien jurídico, y por lo tanto es evidencia de que hay una desviación de esta conducta con respecto a cómo se llevó a cabo este proceso y se causó un daño. Y esto va a tener un efecto, y este efecto va a ser tanto para el profesional de la salud como para el paciente, que más o menos se puede, digamos, medir o cuantificar en aspectos que tienen que ver con la cuestión económica, con la cuestión social o con la cuestión personal. En el sentido de que en la parte económica, por parte del paciente, pues va a requerir a lo mejor otro tipo de atenciones, o va a implicar un mayor número de gastos, ya sea en medicamentos, en consultas, en operaciones, etcétera. Pero al profesional de la salud le va a afectar en términos económicos si resulta una mala práctica, pues que va a tener que pagar a lo mejor una indemnización, o va a hacer, digamos, algún tipo de reembolso de lo que ya le habían pagado, etcétera, ¿no? Entonces, o si en su caso va por la vía judicial, pues va a tener que pagar un abogado, y bueno, eso afecta definitivamente pues la economía, ¿no? Tanto del paciente como del profesional de la salud. En los términos sociales, pues tiene que ver con, para el paciente, pues con toda esta dinámica, ¿no? Si se causa una lesión o si se causa algún tipo de daño, pues en el ámbito social no existen, digamos, los recursos a veces suficientes para pues darles cauce o atención a las personas que tienen algún tipo de minusvalía, y por lo tanto, bueno, socialmente se le afecta, ¿no? Porque las instalaciones no están hechas para que todas las personas puedan, digamos, circular libremente en un espacio, o que tengan las protecciones suficientes, etcétera, ¿no? Y en el ámbito social, por parte del médico, pues tiene que ver con este reconocimiento de carácter social de su gremio, tanto médico, o del reconocimiento de los pacientes como un buen profesional de la salud, al cual acuden justamente para solicitar su apoyo, su ayuda o su orientación con respecto a su padecimiento. En el punto de vista personal, pues muchas cuestiones de minusvalía pues van a provocar inseguridad, van a provocar en el paciente también el sentirse menos con respecto a los demás, y esto lo puede afectar, pues digamos, psicológicamente. Pero también para el profesional de la salud le va a causar inseguridad en lo que está haciendo, le va a causar también algún tipo de temor, y bueno, pues es sabido, ¿no?, en este aspecto, que surge lo que se denomina
la medicina defensiva, en el caso de los médicos, pero también en otros profesionales de la salud, como pueden ser los odontólogos, como pueden ser también las propias enfermeras, que sientan inseguridad de llevar a cabo algún tipo de procedimiento o tengan miedo de llevar a cabo estos procedimientos por algún tipo de error que se haya cometido. Entonces, digamos que esta inseguridad finalmente puede provocarle, bueno, hasta algunos padecimientos como el burnout o alguna otra cuestión que tiene que ver con el autoconcepto que tengan de ellos, ¿no? La conducta es entonces lo que realmente evalúa el derecho. El comportamiento de las personas o de los ciudadanos en términos generales son evaluadas por el derecho. Y esta conducta se evalúa en la forma en que se cumple el deber, o sea, esto que es subjetivo, que son los valores, que es lo que uno debe de hacer, contrastados contra lo que uno realmente hace o el comportamiento que tiene ante determinadas situaciones. Aquí se concreta de alguna manera esta obediencia hacia la ley, hacia la normatividad, que está enfocada para el buen, digamos, desempeño del individuo dentro de una sociedad y se contrasta contra sus acciones, y en la medida en que se apegue a esta obediencia, a esta conducta que ya está establecida, es en la misma medida en la que se considera que es una conducta adecuada. Y obviamente esta conducta debe de estar enfocada o encaminada hacia el bien común, hacia el beneficio de los demás o hacia el beneficio incluso del propio planeta. Entonces, toda la conducta, digamos, del ser humano puede ser valorada en cuanto a las normas y reglas que existen de comportamiento dentro de la sociedad y lo que estas reglas y estas normas persiguen, que es un beneficio común, un beneficio de carácter social. Entonces, la conducta es la que se convierte en una fuente de obligaciones, que es en la medida en que se cumplan, también otorgan derechos. Actualmente se habla mucho del aspecto de los derechos, pero no se menciona tanto el aspecto del cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber es primero y luego se otorgan los derechos. Entonces, sí es importante hacer esta aclaración, porque en la medida en que se cumpla con esas obligaciones, pues se tiene derecho a ciertas prerrogativas o ciertos cumplimiento de estas normas que están hechas justamente para el beneficio del propio individuo y de la sociedad en general. Y bueno, pues estas frases dicen: tus palabras son elocuentes, pero tus actos son contundentes. Y uno que es muy conocido: hechos son amores y no buenas razones. ¿Cuál es la diferencia entre un acto y una atención? Esta es una confusión a veces común entre los profesionales de la salud, porque en términos generales, sobre todo, e incluso en la Ley General de Salud, está establecido lo que es la atención médica. Pero también a veces los profesionales dicen: es que yo atendí o sí le di la atención, pero para efectos de carácter jurídico lo que se evalúa realmente es el acto. Y el acto es una acción o una obra que realiza una persona, y es una manifestación de la voluntad. La característica fundamental es que es de un individuo. Los actos los llevan a cabo los individuos, y las atenciones son un conjunto de situaciones, de servicios que se prestan a un usuario o a un paciente, y que tiene que ver con un conjunto de personas que llevan a cabo diferentes aspectos de lo que es esa atención. Y en la Ley General de Salud está establecido o está escrito que se entiende por atención médica al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar
su salud. Entonces, aquí sí tenemos que hacer esta aclaración y esta precisión entre que una cosa es el acto, ya sea enfermero, acto médico, acto odontológico, el acto de los técnicos, etcétera, y lo que es la atención que conllevaría, digamos, que a todos estos profesionales de la salud, estando ya dentro de una institución que fue creada, digamos, ex profeso para dicha atención. Y estas conductas se convierten en las fuentes de responsabilidad. De esto ya se han mencionado en otras ponencias, pero aquí a grandes rasgos va a ser la negligencia, que es pues saber que hay algo que no se debe de hacer, pero que de todos modos se hace y que puede tener alguna consecuencia. Otra que tiene que ver con la impericia, que es esta falta de conocimiento o falta de habilidad para llevar a cabo algún tipo de procedimiento y que también puede causar algún tipo de daño. Y el dolo, que aún sabiendo que no se deben de hacer las cosas, de todos modos se llevan a cabo y pueden provocar pues algún perjuicio o lesionar algún bien del usuario o del paciente. De ahí se deriva cuáles son las obligaciones de los prestadores de los servicios de salud. Una de las obligaciones es la obligación de medios, que tiene que ver con utilizar todos los medios que estén disponibles o a su alcance para atender la necesidad del paciente o para establecer algún tipo de tratamiento o establecer algún diagnóstico, etcétera. El medio tiene que ver también con la forma en la que se hacen las cosas y que dan cuenta del conocimiento o del campo de especialidad del profesional de la salud. Otro aspecto que tiene que ver, y es una obligación del prestador, es los aspectos de seguridad, que tiene que ver con todas estas precauciones que se deben de tomar para llevar a cabo algún tipo de procedimiento. Y estas precauciones que a veces no se consideran y que pueden causarle un daño al paciente independientemente de el procedimiento que se esté llevando a cabo. Y las obligaciones de resultados, siempre y cuando estos resultados se puedan, digamos, garantizar. Básicamente a los profesionales de la salud, en términos generales, se les consideran estos dos aspectos, los medios y los aspectos de seguridad, las obligaciones de seguridad, y las de resultados en el ámbito médico tiene que ver con lo que es medible y es cuantificable. Por decir, en el campo de la oftalmología, los segundos de láser en una operación de córneas. En el caso, por ejemplo, de la traumatología, la dimensión de los clavos o el material del que están compuestos, el grosor, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la odontología, también tiene que ver con los implantes, por ejemplo, los materiales que se utilizan en los implantes, los tornillos que se colocan, el grosor de los tornillos, el tamaño, el material, etcétera, etcétera. Entonces, estas obligaciones de resultados son siempre y cuando tengan, digamos, puedan ser medibles y puedan ser cuantificables. De tal forma que son pues las obligaciones básicas de cualquier prestador de servicios de salud. ¿Y cuáles son los compromisos en general que tiene el personal de salud? Pues utilizar todos los medios que estén a su alcance en beneficio del paciente, en beneficio del usuario. Actuar solo con la capacidad que sea reconocida académicamente y legalmente, es decir, no llevar a cabo algún tipo de acciones que no correspondan a su campo de formación, observar todas las disposiciones legales, es decir, tener un cierto conocimiento de las consecuencias que puede tener su actuación si causan algún tipo de daño, y también ejercer dicha profesión bajo los principios éticos y bioéticos que correspondan
a la profesión o a los profesionales de la salud, que en su caso son pues la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Ya para terminar, vamos entonces a puntualizar los aspectos que se consideran o que consideramos en esta institución para poder realizar un adecuado análisis de un caso. Estas precisiones buscan sobre todo el poder determinar si hubo o no una buena o una mala práctica. Y dentro de estos criterios se debe de considerar pues cuáles son las circunstancias personales del actor o del que está actuando, del que está llevando a cabo el acto médico, odontológico, de enfermería, etcétera. ¿Cuáles son esas circunstancias personales y del hecho mismo? O sea, del qué fue exactamente lo que sucedió o la evidencia de lo que tiene el paciente. Entonces, en estas circunstancias personales, pues se considera, digamos, desde la formación académica, la experiencia, la habilidad para llevar a cabo ese procedimiento, etcétera, ¿no? A eso se refiere estas circunstancias personales. También tiene que ver con este punto que ya vimos acerca de las obligaciones de seguridad, que es la mayor o menor posibilidad de prever un daño o evitar algún daño resultante, ya sea de alguno de los aparatos que no funcione de una forma adecuada o de algún tipo de medicamento que no sea el correcto o una sobredosis, por ejemplo, etcétera, ¿no? El tener la precaución a veces de verificar qué situaciones sean o correspondan a lo que verdaderamente necesita el paciente. También este deber de cuidado tiene que ver con las circunstancias y en las condiciones con las que se brinda esta atención. Y esto pues nos llevaría a una situación en la cual tiene que ver con los recursos con los que cuente este profesional de la salud, pero que tienen que ver ya en el campo de la institución o en el campo del contexto donde esté brindando la atención. También tiene que ver con la propia reflexión, si tuvo tiempo para analizar adecuadamente, tomar en cuenta todos los elementos que fueran necesarios para poder dar, pues ya sea un diagnóstico, proponer algún tipo de tratamiento o en su caso, puntualizar los aspectos del cuidado del paciente y cómo se va a llevar a cabo este cuidado, cuáles son esos procedimientos a seguir, etcétera. Y también nos va a decir pues la intención que hay detrás, o sea, si todas las acciones que llevó a cabo se hicieron con el propósito de beneficiar al paciente o se descuidó algún aspecto que configuraría la negligencia o no se supo hacer, que configuraría la impericia, o en su caso, si sabiendo que no era el actuar adecuado, pues configuraríamos el dolo. También es importante aclarar que en cualquier situación hay que tomar en cuenta las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. El tiempo se refiere a la oportunidad de una intervención. El tiempo es importantísimo en el sentido de que nos va a decir cuándo una intervención fue oportuna, cuándo no lo fue y tuvo un desenlace, muy negativo hacia el paciente o alguna situación que pues ya no se pudo evitar. Y en ese sentido el tiempo nos va a decir esta oportunidad en la atención que se llevó a cabo o en la aplicación de un procedimiento en el momento en el que correspondía. El modo, que tiene que ver con los medios empleados, con lo que es exigible bajo las circunstancias en las que se brinde esta atención. Y tiene que ver también con el conocimiento. O sea, el conocimiento como profesionistas, como profesionales, en este caso de la salud,
tiene que ver con la formación académica que se ostenta. Es decir, este campo de conocimiento que se lleva a cabo, o este aprendizaje que se lleva a cabo, digamos, a lo largo de la licenciatura, donde se dan todos estos principios básicos de lo que es la profesión y que ya posteriormente se va convirtiendo en algún tipo de campo de especialidad. Pero esta parte de lo que es la lex artis, en este caso de la enfermería, pues se tiene que ver reflejada en las acciones que se lleven a cabo. La lex artis se ha conocido más o se ha publicitado más en el campo de la medicina. Se habla mucho de la lex artis médica, pero realmente la lex artis es, digamos, como que esta forma en la que se llevan a cabo ciertas operaciones, ciertos aspectos, y que no solo tienen que ver con el campo de la medicina, sino de cualquier profesión o de cualquier oficio. Cada profesión, cada oficio tiene una forma particular de llevar a cabo su profesión, su trabajo, y a eso se refiere la lex artis en términos generales. De tal forma que podemos decir que sí hay una lex artis médica, hay una lex artis de enfermería, hay una lex artis de odontología, etcétera, ¿sí? Porque todas las profesiones tienen esta particularidad y es justamente lo que aprendemos a lo largo de la licenciatura o a lo largo de la formación dentro de un oficio y que lo hace particular. Eso es el modo. Y el lugar se refiere a este contexto físico, a este lugar donde se lleva a cabo la atención. Puede ser, digamos, desde un tercer nivel hasta una clínica o un dispensario, y cada uno tiene ciertas características físicas que nos van a dar cuenta del nivel de atención y la capacidad de respuesta por instalaciones dentro de esta situación o dentro de este lugar. ¿Cuáles son estas circunstancias del tiempo? Bueno, pues ya más o menos lo mencioné, ayuda a definir la oportunidad de una intervención. También define el tipo de intervención, es decir, si es preventivo, curativo, de rehabilitación, paliativo, etcétera. También tiene que ver con las cuestiones de carácter administrativo, o sea, las partes de, a veces dicen los profesionales, bueno, es que no hay los elementos, no hay material de curación, no hay medicamentos, etcétera. Sí, pero eso también tiene una relación con el aspecto administrativo. Entonces, la oportunidad en solicitar algo, en emitir una orden de compra, en girar un memorándum, en hacer un oficio, etcétera, es, digamos, importante porque nos están diciendo de la oportunidad en el tiempo, es decir, de esta capacidad de poder prever que hay ciertos padecimientos que pueden ser más comunes en ciertas situaciones o en ciertas instituciones y que requieren de un material específico que debe de estar a la mano para poder brindar esta, digamos, atención oportuna. El modo, que es esta forma de hacer las cosas, que tiene que ver con el razonamiento clínico, en este caso pues de la enfermería, y que va a sustentar las acciones de las enfermeras, los enfermeros, de alguna manera va a manifestar esta congruencia entre lo que es el diagnóstico y el tratamiento que se va a llevar a cabo. Y tiene que ver también con esta consideración de los estudios clínicos, de las pruebas de diagnóstico y de la valoración del riesgo y el beneficio, que en el campo de la enfermería también la lleva a cabo o se debe de llevar a cabo con cada una de las acciones que se vayan a aplicar en el paciente. Y un aspecto muy importante que es el registro y la evidencia escrita de los cuidados que se otorgan al paciente. ¿Qué se consideran deficiencias en la atención? En el campo de la enfermería, pues puede ser la confusión de los pacientes y la administración de los medicamentos, los errores en la medicación, que va de la mano con lo anterior,
el no notificar, por ejemplo, al doctor o al profesional correspondiente, al especialista, si hay algún problema con el tratamiento que ha indicado para un determinado paciente, la ausencia de registros de datos o el registro inadecuado de estos datos, el uso inadecuado del equipo, algunas quemaduras que se les pueden producir a los pacientes por la administración de algún tipo de sustancia, y también en el campo de la enfermería, pues este cuidado de las úlceras o las escaras tienen que ver, digamos, específicamente con este actuar de la enfermería. Y bueno, aquí se puntualiza que es la Lex Artis, pues es este conjunto de reglas técnicas que ha de ajustarse a la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio y los criterios para su empleo. Tiene que ver tanto con los aspectos técnicos como con la formación académica que se ostenta. Y lo que mencionábamos con respecto al lugar, que es este espacio real o imaginario en el cual hay una determinada situación, una determinada posición que va a configurar de alguna manera la función de una persona. Hablábamos dentro de la parte filosófica de lo que es el análisis, esto que tiene que ver con la lingüisticidad del ser, y bueno, aquí se hace claro y evidente que los espacios nos dicen, pues desde el nivel de atención que se está ostentando por los recursos que tiene, y también la capacidad de respuesta de esta institución. Contribuye a la evaluación de las condiciones de las instalaciones de acuerdo al nivel de atención y a la ubicación geográfica, las omisiones imputables al personal administrativo que tiene que ver con esta capacidad de las obligaciones de referencia que a veces llevan a cabo también las enfermeras cuando no hay un trabajador social, y a veces hasta el propio médico cuando no hay quien lo apoye, etcétera, y también las obligaciones de interconsulta cuando no se está en la capacidad de poder resolver en ese lugar en específico, pues una determinada atención. Y aquí, bueno, se evalúa este nivel de atención, las cuestiones que tienen que ver con el personal administrativo que se refieren a los reportes, a los informes, a los oficios. En su caso, cuando hablamos de las referencias, pues llevar una bitácora de a quién se habló, dónde se habló, qué fue lo que dijeron, etcétera, porque pues a veces se dice si hablamos, pero pues nos dijeron que no había y no hay registro de eso, entonces pareciera que no se hizo cuando en realidad se hizo, y esto es importante. Y también cuestiones que tengan que ver con, digamos, el apoyo a veces que se solicita a los pacientes, capacitándolos un poco a veces en algunos aspectos para el cuidado de su paciente o de su familiar, pero que tiene que ver con esta evidencia, ¿no? O sea, debe de existir esa evidencia de cuando el familiar está con el paciente, si se le dio algún tipo de indicación, a veces de que no hagan alguna cosa, pero bueno, a veces los familiares lo hacen, y bueno, tener el cuidado en ese aspecto. Y tiene que ver con los controles dentro de la propia institución. Y dentro de estas deficiencias, pues se considera esta negativa de atención, la falta de mantenimiento del equipo, que tiene que ver más con las cuestiones administrativas, las instalaciones que sean inadecuadas al tipo de servicio que se ofrece, es decir, a veces estas adaptaciones que se hacen de algunos espacios y que finalmente pues no son los idóneos para llevar a cabo ciertos procedimientos, la falta de insumos, el condicionamiento de atención por cuestiones de pago, digamos la retención indebida de un paciente o de un cadáver, también por estas a veces cuestiones también de pago, las deficiencias en las unidades móviles que muchas veces están en mantenimiento y tardan mucho en esta área del mantenimiento, no hay recursos para llevarlo a cabo, etcétera. Esto también va en contra
de todo lo que es la atención y la deficiencia en la información a los pacientes o a sus familiares. Y bueno, determinar la magnitud de un bien dañado no es sencillo. Se tienen que tomar en cuenta muchas consideraciones que tienen que ver, pues, en primera instancia con la vida y por lo tanto la salud de la persona. Tiene que ver el impacto que puede tener esto en su trabajo, si es una persona derechohabiente o si es un trabajador independiente, etcétera. De alguna manera va a afectar su trabajo y por lo tanto sus ingresos. La parte que tiene que ver con este aspecto de la integridad física, qué tipo de, digamos, bien jurídico fue lesionado, y cómo le va a afectar esto en su vida, en su trabajo, etcétera. El aspecto de la integridad psíquica o psicológica, cómo le impacta en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en la autoestima y obviamente en el bienestar de carácter económico. Entonces, el poder dar una cuantificación en todos estos aspectos, pues no es nada sencillo y bueno, existe, digamos, el daño moral, pero deben de considerar pues todos estos aspectos y no es tan fácil. Sin embargo, para las cuestiones, digamos, de los casos que se llevan a cabo dentro de la institución, el análisis se lleva a cabo sobre una solicitud específica del usuario o del quejoso y tiene que precisar exactamente qué es lo que quiere como pretensión, o sea, qué pretende. La pretensión es lo que él desea, que ya sea se le pueda resarcir algún tipo de daño, que puede consistir en un aspecto económico o que puede consistir a lo mejor en una nueva atención o puede ser alguna situación que tenga que ver con alguna indemnización. En todos estos aspectos, digamos, el quejoso está en la libertad de solicitar todos estos aspectos. Sin embargo, en la institución se establece que hasta dónde o cuáles son los límites de esta institución y básicamente son de carácter civil que se concretan a lo que es el reembolso o en su caso pues una indemnización. Bajo estas circunstancias, si el profesional de la salud digamos resulta que no llevó bien a cabo de una forma adecuada su procedimiento, bueno, pues va a tener que asumir los costos o estas, digamos, situaciones de carácter económico o legal que va a tener que afrontar y pues responder por esa actuación. Otro aspecto importante es que cuando se demuestra una mala práctica, pues el reembolso consiste en un pago económico, en resarcir todos los gastos que haya realizado el paciente, pero para esto tiene que presentar pues las facturas a nombre del paciente, tiene que presentar todo lo que digamos tiene que ver con los gastos que haya realizado, pero siempre y cuando estos gastos sean demostrables, sean a través de recibos de honorarios, a través de facturas que se hayan emitido por algún tipo de estudio, etcétera. Y la indemnización pues se refiere a una compensación también de carácter monetario por algún tipo de perjuicio o daño que se llevó a cabo en el paciente o que tuvo como consecuencia alguna lesión en el paciente y en este caso se ajusta a la Ley Federal de Trabajo en el artículo 514 dentro de lo que es la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, donde está establecido, bueno, más o menos cuánto es lo que se tendría que pagar por algún tipo de órgano que ha sido lesionado y el monto que se debe de pagar. En ese sentido, bueno, se hace otro tipo de cálculos, pero es, digamos que, la tabla básica para poder determinar las indemnizaciones.
Y por último, hacemos algún tipo de recomendaciones. Derivado del análisis, justamente, y aunque al paciente se le solicita que especifique lo que quiere, y a eso es a lo que se le da respuesta, fundamentado en los aspectos tanto científicos, del análisis científico, como de los aspectos, digamos, cualitativos que tienen que ver con esta intención del profesional de la salud, se le da una respuesta muy concreta de si hay un reembolso o si merece una indemnización, etcétera. Sin embargo, para nosotros en general el análisis va mucho más allá y podemos percatarnos de muchos otros elementos de los cuales se deriva pues este conocimiento que compartimos con ustedes a través de los cursos, justamente haciendo notar o denotando cuáles son esos puntos importantes para poder evitar los conflictos. Si ya los tienen, poder afrontarlos, saber a dónde, a qué instituciones pueden acudir, en este caso a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y también bajo esas circunstancias, pues una serie de recomendaciones que se hacen para los pacientes y para los profesionales de la salud, para el propio cuidado, en el caso de los pacientes, el autocuidado en ciertos padecimientos que son más recurrentes, y en el caso de los profesionales de la salud, también el tener presentes ciertos puntos básicos, fundamentales de algún tipo de enfermedad o algún campo de especialidad, y no pasarlos por alto. Derivado de todo este análisis, obtenemos también este conocimiento que pues enriquece de alguna manera pues el actuar de la institución. También hacemos algunas recomendaciones tanto en el campo jurídico y que tiene que ver justamente con el no hacer o concertar acuerdos de carácter privado, donde no exista, digamos, un representante de la ley que dé cuenta del acuerdo al que se está llevando a cabo. Porque derivados también de este tipo de experiencias, pues a veces y sí hay pacientes que tienen una doble intención o además de hacer el acuerdo privado, después siguen extorsionando a veces al profesional de la salud, y para evitar este tipo de situaciones es por lo que les recomendamos que no se hagan acuerdos, digamos, privados o personales, sino que acudan ya sea a una institución como la comisión o algún tipo de juez o de ministerio para que se llegue a este acuerdo, a esta conciliación, y pueda establecerse legalmente lo que corresponde a cada quien. Entonces, eso es una recomendación importante que sí se hace a los profesionales de la salud para evitar este tipo de situaciones. Y por otro lado, también recomendamos, bueno, pues que realicen la práctica siempre apegada al conocimiento técnico-científico, a la formación académica, al razonamiento que es necesario hacer ante un padecimiento para llevar a cabo los procedimientos que correspondan de la mejor forma posible. Y aquí reconocemos que por muy calificado que pueda ser un abogado, pues él realmente no puede asumir una defensa de un profesional pues que no ha actuado de una forma adecuada. Y esto tiene que ver sobre todo con el propio actuar, la propia responsabilidad que uno tiene como individuo. Y por último, es importante que el profesional de la salud, en una situación ya de carácter legal, revise muy puntualmente qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y los abogados le puedan apoyar. Dicen que tanto al médico como al abogado siempre hay que decirles la verdad para que ellos con su conocimiento puedan realmente brindarnos el apoyo que requerimos en el caso específico, en el caso particular. Y también
pues se dice que los abogados llevan a cabo algunas cuestiones de carácter preventivo, que es justamente el brindar este tipo de cursos o el de advertir sobre cierta normatividad que hay que cumplir como básica, y también algunas situaciones pues en las cuales si a veces ya no hay una solución, bueno, pues buscar la mejor forma de comportamiento para que pueda, en su caso, si se ha recibido algún tipo de sentencia, pues llevarla de la mejor forma posible. Entonces, antes que nada está el actuar del propio profesional de la salud, que debe de actuar con este conocimiento, con ética y concretarlo en las acciones que lleve a cabo. Muchas gracias, eso es todo por esta presentación. Y bueno, vamos a pasar a algunas actividades que están plasmadas en cada uno de los puntos en los cuales vamos a ir insertando las actividades para ir desarrollando cada uno de los temas que se vieron en esta presentación. Gracias.